Muy buenos días, tengan todos nuestros hermanos en Cristo. Les habla su hermano Osvaldo y amigo, confiando plenamente en que la paz del Señor more en vuestros hogares. Esto es importante y es necesario que así sea porque ante la situación que vivimos, si el Señor no media a través de su palabra y su Santo Espíritu, nos comemos unos a otros. Porque realmente el hombre, sin la provisión divina, es nada. Es una bomba de tiempo, porque por cualquier cosa se forma. Y entonces mi llamado y mi esperanza que la paz de Dios esté en vuestros hogares es porque de esta manera podemos controlar, no imposibilitar, pero controlar la ansiedad. Porque la ansiedad lo que trae es cuando se antepone a la palabra de Dios, lo que trae es maltrato, angustia y sufrimiento para nuestros seres queridos. Maltratamos a nuestros hijos, maltratamos a nuestras esposas, a nuestros familiares, inclusive a nuestros vecinos. Y lo que se convierte es un ambiente totalmente hostil, porque el amor de Dios está afuera. Y mi llamado es precisamente a que ante la situación que estamos viviendo, que por obligación hay que estar recogido, pues que la paz de Dios sea el instrumento para que nuestro hogar sea útil y fructífero. Porque recuerden, hay capacidades de diferentes niveles, desde los niños hasta los adultos. Y si los adultos, que son los llamados a tener el control, no utilizan las herramientas divinas que Dios ha provisto, que es el Espíritu y su palabra, pues entonces no queda más que seres carnales, seres que de continuo su pensamiento es al mal, como dice Génesis. Precisamente sobre ese pensamiento yo quiero abundar como tema principal en esta mañana. Y para ello me gustaría que fuéramos a Lucas, el capítulo 12, que trata precisamente sobre el afán y la ansiedad. Jesús le dice a los apóstoles, y le está hablando a los apóstoles, pero a la misma vez el beneficio es para todos. Y si tienen alguna duda, pues Marcos lo confirma. Porque ellos le preguntan a Jesús si lo que él está diciendo es para ellos solamente. Y Jesús le dice en Marcos que es para todos, para ellos y para todos. Y la escritura está escrita precisamente para que el ser humano se alimente y se llene del conocimiento de Dios para que pueda caminar firme hacia la Canaán celestial. Gloria a Dios, que ese es nuestro propósito. Ese es el propósito de Dios y de aquellos que anunciamos las buenas nuevas de Dios. Jesús le dice a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra... Lucas 12, 22. No os afanéis por vuestra vida, que comeréis, ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen dispensa, ni granero. Nosotros queremos ver la dispensa llena, y esa es nuestra paz, porque somos así, es natural. Pero el Señor nos manda a confiar, a dejar esa ansiedad por eso y a depositar nuestra energía en algo más fructífero, que beneficie a nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros familiares. Ni granero. Y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Se dan cuenta? Si Dios alimenta a los pajaritos, usted ve por las mañanas, a veces yo tengo la oportunidad de ver la naturaleza y ellos cómo comen y cómo se mueven. Y es glorioso ver cómo de la nada les aparece alimento.
Y ellos no tienen nada que elaborar, más que aprendieron a hacer un nido en todo caso, y es maravilloso ver cómo lo hacen también. Pero en este caso lo que el Señor nos quiere decir con el pensamiento es que confiemos, porque si de la misma manera puede hacernos a nosotros, si lo hace con los pajaritos, ¿qué más puede hacer con nosotros, que somos sus hijos, que somos su creación perfecta? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Es decir, por más que te afanes, no vas a añadir nada. Por más que te afanes, vas a quedarte en lo mismo. Porque si trataras de añadirle a tu estatura una medida más, no lo podrías hacer. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Bendito sea Dios, tenemos que creer en la palabra de Dios. Lo que Dios nos dice. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis ansiosa inquietud. No estemos desesperados. No estemos desesperados porque nos enfermamos y las consecuencias son adversas. Primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Y entonces Él se encarga de todo lo demás. Buscar el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. Recordando esto, mis queridos hermanos, es que es importante. Porque toda lucha, cuando nosotros comenzamos a hacer estas luchas, cuando nosotros comenzamos a desesperarnos, es porque nos hemos olvidado de que el proveedor, nuestro Dios, está a cargo de. Si nos olvidamos de eso, queremos tomar el control con nuestras manos. Y nosotros no podemos añadir un codo a nuestra estatura, como dije hace ratito. Nosotros seguimos siendo criaturas limitadas en tiempo y espacio. Nosotros no podemos hacer más de lo que podemos hacer siendo criaturas, pero hay un Dios que todo lo puede, hay un Dios que todo lo sabe, hay un Dios que todo lo ve, y hay un Dios que sabe de qué tenéis necesidad. Y esa es la gloriosa noticia que Dios nos ha dado. Primeramente, Dios sabe que tenemos necesidad de justicia, y nos ha dado la justicia de Dios en Cristo, para que descansemos, para que entendamos que Dios es nuestro amigo, para que entendamos que Dios hizo provisión para algo tan importante que al parecer no tenía remedio, y Dios lo resolvió. Ahora mismo nuestra mayor preocupación es entender ese aspecto y hacerlo nuestro. Una vez usted se declara en favor de la justicia de Dios, lo demás es añadido. Y parece difícil, pero no lo es. Es cuestión de aprender a confiar en las promesas de Dios. Así como Adán quedó desnudo y tenía vergüenza de estar desnudo, y eso lo que implica es que quedó sin la protección de Dios. Y Dios, en su misericordia, lo viste con piel de cordero, que es la vestimenta de la criatura de Dios a partir de ahí. Y Dios le dice, no estarás más desnudo, porque yo te voy a vestir. Aleluya. Pues así mismo hizo Dios con nosotros, nos vistió. Claro, vistió a todos aquellos que se apoderan de la justicia de Dios que es en Cristo. Entonces, ¿podemos negar que Dios está presente? Claro que no lo podemos negar, porque Dios ha probado a través de la historia desde Génesis que está presente en toda nuestra vida. Somos nosotros los que nos alejamos. Somos nosotros los que queremos cambiar el curso de las promesas de Dios. Somos nosotros los que queremos traerlo por venir ahora. Somos nosotros los que queremos negar que Dios es real y que Dios está pendiente a nosotros. Pero esto es obra
del enemigo de Dios. Y se lo voy a probar. Vayamos a Efesios 6. Es glorioso cómo la escritura es armoniosa en todas sus partes. Miren que yo le estoy hablando de la ansiedad y de todas las consecuencias. Y el consejo que nos da, ¿verdad? De ver cómo Dios viste a los pajaritos, los alimenta, cómo las flores son tan hermosas. ¿Quién provee todo eso? Cómo Dios nos da el sol para buenos y malos. Cómo Dios nos alimenta con el aire y el oxígeno. Y ante una situación como la que vivimos, queremos claudicar y queremos desaparecer. Porque no estamos acostumbrados a las limitaciones. Pero esto es obra de alguien que está en contra de Dios desde la creación del mundo, desde antes de la creación del mundo. Veamos si es cierto o no. El tiempo apremia. Dice, por lo demás, Efesios 6:10, por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Dónde tenemos que fortalecernos? En el Señor, con la palabra del Señor, con la palabra de Dios. Y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios. La armadura, que es la vestimenta de un soldado, que es a prueba de espada en aquel tiempo, para que podamos estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas o ataques del maligno. Y ustedes saben quién es el maligno. Es decir, que aquí no se salva ni el cristiano ni el no cristiano. El maligno ataca a cualquiera, particularmente a nosotros, que nuestra naturaleza es fácil de tentar por causa de la concupiscencia que vive en nosotros. Con Jesús no tuvo éxito porque Jesús, aunque él lo tentaba, pero en Jesús no había la consideración de lo que él le presentaba, porque Jesús era perfecto, Jesús era santo, y aún así Jesús le contestaba con la escritura. Si no me creen, vayan a las tentaciones de Jesús en el libro de Mateo, Lucas y todos los evangelios. Es decir, la armadura de Dios es la palabra de Dios. Es glorioso. Miren qué cosa más hermosa. Para que podamos estar firmes contra los ataques del enemigo de Dios. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Es decir, usted no está peleando con su familia. Usted no está peleando con sus hijos o con su tío, con aquel por causa del terreno. Usted está peleando con seres invisibles. Principados contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Quiere más? El mundo yace en poder del maligno. Nosotros estamos en pleno desierto, picándonos escorpiones, culebras, animales inmundos, todo cuanta ave rara y mala hay, nos quiere atacar porque estamos en pleno desierto. Recuerden el pueblo de Israel. Ahora a nosotros nos toca camino a la Canaán celestial. Y nos dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre. O sea, mi lucha no es contra alguien igual que yo. Mi lucha es contra espiritualidades. Porque en la medida que usted permite que estas espiritualidades controlen su familia, le distorsionen la palabra, la lleven a su hogar, usted pierde el control y lastime a su familia, usted desobedezca las leyes sociales, pues entonces esas huestes, esas legiones celebran porque ya te tienen. Pero si tú tienes la coraza, la armadura, tú estás vestido para la batalla, no puede contigo porque así hizo Jesús. Con Jesús no pudo porque Jesús estaba vestido con la coraza de la palabra de Dios. Aleluya. Y ese es el propósito. Por eso es que nos ataca. Por eso es que es fácil entrar en un hogar y destruirlo. Por eso es que hace que lastimemos a los niños. Por eso es que hace que lastimemos a nuestras esposas. Porque Él se goza en todo eso. Pero cuando usted tiene la
armadura de Dios, que es la vestimenta para la batalla, y que es la palabra de Dios, usted con la palabra de Dios contradice al maligno, contradice al enemigo. Por tanto, el 13, tomad toda la armadura de Dios para que podamos resistir el día malo. Habiendo acabado todo, estaremos firmes. El día malo de Jehová no ha llegado, y aún así las cosas están malas. Pero el consejo es para que mientras vaya camino a la Canaán celestial pueda defenderse de los ataques del enemigo utilizando la palabra, así como lo hizo Jesús. La gloria sea para Dios, la gloria sea para nuestro bendito Dios. ¿Por qué? Porque nos ha dejado su palabra profética más segura. Aleluya. Mire lo que dice el 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Ahora le pregunto, ¿qué es ceñir los lomos? Pues usted se prepara para la verdad. Antes se usaba una vestimenta hasta abajo y cuando usted iba a pelear se la amarraba a nivel de cintura para poder pelear bien. Pues en este caso, usted se ciñe los lomos con la verdad. Usted conoce la verdad de Dios y se prepara para embatir los ataques del enemigo. Cuando usted esté ansioso, clame a Dios. Cuando usted tenga coraje, órele a Dios. Cuando usted esté preocupado por sus deudas, por su problema con su familia, órele a Dios y Dios hará. ¿Acaso Dios no ha probado que Él hará? Bendito sea Dios. Pues eso es lo que está diciendo. Utilicemos la palabra porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra espiritualidades. Y esos demonios, esas cosas a lo que se dedican es a destruir la familia. Que esa es la intención de Dios, que prevalecieran. Calzado el 15, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Y el 16 me vuelve loco. Y sobre todo, tomad el escudo de la fe. Oye, es que esto es increíble, gloria a Dios por su palabra. Tomad el escudo de la fe con que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Jesús es el hombre de fe verdadero. Jesús es el Hijo de Dios. Yo la voluntad de mi Padre hago siempre. ¿Con qué fue que Jesús apagó los dardos de Satanás en las 4 tentaciones o en todas las tentaciones que tuvo? Con la fe, porque él sabía que su Padre no lo iba a dejar solo. Y él sabía que había venido a cumplir. Y él sabía que no había venido a tentar a Dios, ni a jugar con él, ni a jugar con Satanás. Él vino a cumplir. Pero sobre todo él tenía una fe inmensa en su Padre. Su Padre nunca lo dejó solo hasta que no culminó su obra. Aleluya. Por eso es que la fe es tan importante, la fe genuina, no la fe comercial, no el intercambio con Dios, no yo te doy para que tú me des. No, está hablando de la fe de Jesús, que yo la hago mía, porque mi nombre es escrito en el libro de la vida. Una vez yo creo en Jesús, gloria a Dios. Por lo tanto, esa es la importancia de tener la palabra profética más segura. Y tomar el yelmo de la salvación. Usted sabe lo que es el yelmo de la salvación. El yelmo es el casco protector que usaban los guerreros. Pues en este caso, el yelmo de la salvación es la obra de Dios en Cristo que nos ha dado. Porque no hay nada ni nadie que pueda ir en contra de ti. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dice la palabra. ¿Ves? Una vez tú tienes el yelmo de la salvación, estás libre de culpa, siendo culpable. Me perdono. Dios te ha perdonado. Solamente ahora utiliza la palabra para crecer en el conocimiento de Dios. Llénate de la sabiduría de Dios. Bendice a tu familia. Enséñale el camino correcto de la palabra de Dios. Enséñale a orar en vez de ofenderlos y de lastimarlos por causa de la ansiedad. Echa la ansiedad a un lado y verás que Dios te va a dar paz. Mi llamado en esta mañana es que tengamos paz y oremos en todo tiempo, como dice el 18, para que podamos de esta manera vencer al enemigo de Dios. Está vencido, pero mientras llega el momento glorioso nuestro, ataca. Y nuestra lucha no es con carne ni sangre. Es decir, no lo podemos ver, no nos podemos defender físicamente, pero sí podemos defendernos si tenemos la palabra profética más segura,
que hacemos bien en estar atentos, porque es una antorcha que nos alumbra el camino. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga y que Dios permita que la paz del Señor more en vuestros hogares. Y que no permitamos que el enemigo de Dios destruya la familia. Porque en estas circunstancias que estamos viviendo, la ira y las controversias y los atropellos son el pan nuestro de cada día. Y eso es triste. Es triste cuando se publica eso. Que la paz de Dios more en vuestros hogares y que su corazón se abra a la voluntad de Dios, que es que todos conozcan el amor de Dios que ha sido derramado en Cristo Jesús. Por lo demás, es importante, gocémonos en el Señor siempre. Que Dios los cuide. Aleluya.